No necesariamente, usted tiene que dar un viaje para usted buscar una visa de un hijo menor de edad. Olvídense de eso es un mito, eso no se tiene que dar para que te puedan aprobar una visa de un menor. Entonces muchas personas dejaron eso hasta poder dar ese viaje. ¿Y qué sucede hoy en día? Pues lamentablemente ya todo solicitante de visa de no inmigrante tiene que ir a una entrevista consular. Así sea un niño de 2 meses de edad, tiene la condición de que va a tener 2 citas. Una para biométricos, que aunque un niño pequeñito, así antes de los 14 años, no tiene que hacer biométricos en sí, sí tiene que hacer el proceso de registrar su pasaporte y de que los padres vayan a firmar por ese menor. Y luego tiene la cita consular. ¿Cuál es el problema con esto? Las citas consulares hoy en día están para febrero del 2027 y lamentablemente ese niño, aunque tenga 2 meses de edad, tiene que esperar ese tiempo para poder ir al consulado. Algunas excepciones, por ejemplo, los miércoles el consulado apertura oportunidades para que las personas puedan hacer cambios de cita. Si usted tiene la dicha y consigue ese cambio de cita, pues usted va a poder ir antes. Sin embargo, calendario es febrero 2027. Aunque uno de los padres no tenga visa, vaya en representación de su hijo. Cuando son muy pequeñitos, entonces eso no sería un problema. Cuando son pequeñitos, no necesariamente usted tiene que llevarlo, pero sí tiene la condición de que el padre tiene que ir en representación al consulado. ¿Qué se está buscando con esto? Está buscando primero determinar si alguien en tiempos anteriores, o sea, alguien como esos padres hizo fraude, ver si verdaderamente esos padres pueden mantener esa visa que le van a otorgar al menor, ver que realmente estén trabajando los padres, que tengan ingresos fijos. Que también los envejecientes entonces tienen que ir. Igual, los envejecientes, antes también teníamos la exención de entrevista para los mayores de 79 años y hoy en día no. Hoy en día tienen que hacer sus biométricos y también tienen que ir a una cita consular. Tengan en cuenta, un oficial consular se tiene que asegurar de hacer cumplir la sección 214B de la Ley de Migración, que usted no sea un posible inmigrante solicitando una visa de turismo.